Julio 2 de 1937. En algún lugar sobre el Océano Pacífico, una voz comenzó a perderse entre la interferencia. Era Amelia Earhart, la piloto más famosa del planeta, la mujer que había sobrevivido tormentas, cruzado océanos y cambiado la historia de la aviación. Pero aquella mañana algo salió mal. Su avión desapareció, sin explosión, sin restos, sin testigos. Solo quedaron mensajes fragmentados, coordenadas incompletas y un océano inmenso capaz de tragarse cualquier cosa. Durante décadas, gobiernos, investigadores, militares y exploradores han intentado resolver el misterio. ¿Se quedó sin combustible? ¿Logró aterrizar? ¿Murió en una isla perdida? ¿O fue capturada? Casi 90 años después, el caso sigue abierto. Para entender por qué esta desaparición impactó al mundo, primero hay que entender quién era Amelia Earhart. Nació en 1897, en una época donde muy pocas mujeres podían siquiera imaginar una carrera en aviación. Pero Amelia no era una persona común. Desde joven desarrolló obsesión por la aventura, la velocidad y la libertad. Su vida cambió después de asistir a un espectáculo aéreo. Ahí decidió que quería volar y lo consiguió. En muy poco tiempo comenzó a romper récords. Altitud, distancia, velocidad, pero el momento que la convirtió en leyenda ocurrió en 1932. Amelia Earhart cruzó sola el Océano Atlántico. Nadie había logrado algo así antes. Periódicos de todo el mundo comenzaron a llamarla la reina del aire. Su fama explotó. Pero mientras el mundo la veía como celebridad, Amelia seguía obsesionada con una idea: completar el viaje más peligroso de su vida, dar la vuelta al mundo en avión. El proyecto era enorme. Amelia planeaba recorrer aproximadamente 47.000 kilómetros. Para lograrlo, utilizaría un Lockheed Electra 10E especialmente modificado. El avión tenía tanques extra de combustible, equipos de navegación y modificaciones diseñadas para vuelos extremadamente largos. Su compañero sería Fred Noonan, un navegante con experiencia en rutas oceánicas. Y eso era importante porque en 1937 navegar sobre el Océano Pacífico era extremadamente peligroso. No existía GPS, no existían radares modernos. Muchas veces los pilotos dependían únicamente de mapas, brújulas, estrellas y cálculos manuales. Un pequeño error podía significar perderse para siempre. El viaje comenzó bien. Amelia y Noonan atravesaron Sudamérica, África, India y parte del sudeste asiático. Pero mientras avanzaban, el cansancio comenzó a acumularse. El calor, la humedad, las fallas mecánicas y la presión mediática. Cada etapa se volvía más peligrosa, hasta llegar al tramo más difícil de todos. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart y Fred Noonan despegaron desde Lee, Nueva Guinea. Su destino, Howland Island, una isla extremadamente pequeña en medio del Pacífico, tan pequeña que encontrarla desde el aire era como intentar encontrar una aguja en el océano. El vuelo debía durar aproximadamente 20 horas. Pero desde temprano comenzaron los problemas. Las comunicaciones eran inestables, había interferencias y aparentemente existían problemas con las frecuencias de radio. El barco estadounidense USS Itasca esperaba cerca de la isla para ayudarlos a navegar, pero algo no estaba funcionando. Amelia podía escuchar parcialmente al barco, pero el barco no lograba ubicar correctamente el avión. Con el paso de las horas, la tensión aumentó, el combustible comenzaba a agotarse y la isla seguía sin aparecer. Las últimas transmisiones fueron inquietantes. Amelia dijo: debemos estar sobre ustedes, pero no podemos verlos. Minutos después, estamos volando norte y sur. Luego, silencio absoluto. El avión nunca llegó y cuando el contacto se perdió, el mundo entero contuvo la respiración. Estados Unidos lanzó una de las operaciones de búsqueda más grandes y costosas de su época. Barcos militares surcando el Pacífico, aviones de reconocimiento peinando el horizonte, patrullas oceánicas cubriendo miles y miles de kilómetros, durante días, durante semanas, y el resultado fue perturbador. No encontraron nada, ningún cuerpo, ningún fragmento confirmado del avión, ninguna señal definitiva. Era como si Amelia Earhart simplemente hubiera dejado de existir. Y mientras pasaban los días, comenzaron las teorías. La explicación oficial sigue siendo la más simple, y quizás por eso la más incómoda. Amelia Earhart y Fred Noonan se quedaron sin combustible. Perdidos en medio del Pacífico, sin puntos de referencia claros, el avión cayó al océano. Muchos historiadores respaldan esta versión. Los problemas de navegación eran reales. Howland Island era un punto diminuto en medio de una inmensidad azul. Las probabilidades de errarla eran altísimas. Pero existe un problema que nadie ha podido resolver. El océano nunca devolvió evidencia concluyente, ningún resto, ninguna confirmación, y eso para muchos no es suficiente.
Existe otra posibilidad, una que durante décadas fue ignorada, hasta que los hallazgos empezaron a acumularse. Una isla llamada Nikumaroro, un atolón desierto en medio del Pacífico, a cientos de kilómetros de la ruta original de Earhart. Décadas después de su desaparición, investigadores comenzaron a encontrar objetos extraños en sus playas, fragmentos metálicos, herramientas antiguas, restos humanos parciales, señales de lo que parecía ser un campamento improvisado. Algunos creen que Amelia y Noonan lograron aterrizar, que sobrevivieron durante días, quizás semanas, esperando un rescate que nunca llegó, consumidos lentamente por el calor, el hambre y el silencio, pero nuevamente jamás apareció una prueba definitiva. Y luego está la teoría que el gobierno preferiría que nunca hubieras escuchado, la captura japonesa. Según esta versión, Amelia no cayó al océano, aterrizó accidentalmente cerca de territorios controlados por Japón en plena tensión previa a la Segunda Guerra Mundial. Testigos aseguraron haber visto pilotos extranjeros detenidos, documentos clasificados, fotografías que apuntaban en esa dirección. Algunos incluso afirman que Washington sabía exactamente qué había pasado y eligió el silencio. La mayoría de historiadores no encuentra evidencia sólida para confirmarlo, pero tampoco han podido descartarlo por completo, y eso es suficiente para que la teoría siga viva hasta hoy. Amelia Earhart quería hacer historia y lo logró, pero no de la forma que imaginaba. Su desaparición se convirtió en uno de los mayores misterios del siglo XX, un caso donde el océano, los errores humanos, la tecnología limitada y las versiones contradictorias terminaron fusionándose para crear algo más grande que cualquier respuesta. Han pasado casi 90 años y aún nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella mañana de julio de 1937. Tal vez el avión descanse en el fondo del Pacífico, tal vez jamás sea encontrado, o tal vez hay historias que simplemente no quieren ser resueltas.